Ok. Ya se debió de... Segundo. En un minuto empezamos. Vamos realizando la conexión por LinkedIn también para poderlo transmitir. Un segundo. Bienvenidos. Veo que se empiezan a sumar. 2 minutitos más, por favor. Y bueno, empecemos. Bienvenidos a todos. Veo que somos bastantes personas. Antes que nada, agradecerles el espacio que nos están brindando. De parte de Freeway, les agradezco este tiempo y bueno, como pudieron ver, el webinar va a ser enfocado en Agentic Enterprise, en el cual se encuentra presente Hernán Solano, nuestro VP comercial, y Camilo Beldaño, quienes fueron parte de la experiencia de Dreamforce y traen muchas novedades que nos van a estar compartiendo. Entonces, Hernán, Camilo, el foro es suyo. Gracias, Ram. Espero que nos ayudes a moderar. A Cami y a mí nos gusta hablar mucho y, y sobre todo con toda la info que tenemos hoy, puede ser que nos vayamos unos minutitos. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor, un orgullo y tenía muchas ganas de compartirles.
qué es Agentic Enterprise, ¿no? Y durante todo este webinar vamos a estar conversando con Cami de ello. De nuevo, gracias Cami por acompañarme. La No, verdad pues que a ti, Hernán. con Cami compartimos Dreamforce y él fue nuestro embajador. Él estuvo circulando y rondando la mayoría de los keynotes a los que no pudimos ir, así que tiene muchísima data fresca con la cual vamos a estar compartiendo aquí. Antes que nada, quería, si quieren pasar a la siguiente, contarles un poco rapidito quién es Freeway. En Freeway somos partners de Salesforce, somos un partner consultivo, verticalizado y que tiene el partnership más alto, somos Partner Summit de Salesforce. Algo muy importante, solo hacemos Salesforce, hace alrededor de 14 años nos dedicamos solo a hacer consultoría e implementaciones de Salesforce y eso habla de que tenemos muchísima experiencia y eventos como Dreamforce para nosotros son parte de nuestra agenda donde realmente traemos innovación y sobre qué se va a estar hablando en el mercado, como está marcando últimamente agenda Salesforce. Hoy somos más de 250 personas y como les contaba, creo que algo que nos diferencia y algo que van a estar escuchando en nuestras charlas es que conocemos las industrias con las que trabajamos, estamos verticalizados por industria, no solamente hablamos idioma, sino entendemos qué mueve su negocio. Nosotros, además de ser Partner Summit, si quieren pasar a la siguiente, somos parte del ecosistema de Salesforce desde otro lugar. Hemos sido invertidos por Ventures. Ventures es la aceleradora de Salesforce, o sea que compró parte de nuestra empresa. Para bien, nosotros nos sentimos mucho más enquistados dentro del ecosistema y eso genera que también tengamos otros estándares, ¿no? de implementación donde no la podemos regar porque es lo único que hacemos. Estamos en más de 10 países, haciendo proyectos en más de 15. Hoy, con orgullo, puedo decir que acabamos de abrir la oficina de Argentina, nuestra nueva oficina, donde acabamos también de cerrar un proyecto muy importante, que ya se van a enterar. Pero estamos desde Estados Unidos, con hub en México, con hub en Costa Rica, con hub en Colombia, presencia en Perú, presencia en Chile. Tenemos oficinas comerciales en 10 países. Somos una empresa que se podría decir cubre toda América. Em, Siguiente, por favor. Y un pequeño resumen. Hemos entregado más de 1000 proyectos. Tenemos más de 1 millón de horas de ejecución. Como les decía, estamos verticalizados por industria, conocemos cuáles son sus dolores y entendemos que parte de las conversaciones se dan a partir de esos dolores de cómo los ayudamos. Y además de esto, nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de metodología de implementación. Siempre tratamos de sugerir cuál es la mejor para cada caso, pero tenemos esa flexibilidad. Y ahora un poquito, Cami, vamos a lo que vinimos, ¿no? O sea, Claro. basta de cháchara, como diríamos aquí en Argentina. ¿Qué vimos en Dreamforce? Y déjame hacerte una pequeña intro, porque para mí este Dreamforce no fue un Dreamforce más, sino fue un poco la confirmación de la transformación de por qué la IA ya dejó de ser una promesa, ¿no? O sea, donde hoy vemos no solamente inteligencia artificial en algunos lugares de la organización, sino hay muchas empresas que empiezan a convertirse en Agentic Enterprise porque su estrategia pasa a ser eh, ir por el camino de la inteligencia artificial y tenerla, no solamente, como decía recién, en algunos lugares, sino como una parte esencial de su estrategia, de la que sea, de crecimiento, Claro. de trabajo y demás. ¿Qué te trajiste de estar caminando tanto de keynote a keynote en Dreamforce? Además de fotos muy lindas y de... Sí, aparte de haber visto a Metallica y a Jason Bourne, yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, Algo que al final el Dreamforce nos deja es
este Dreamforce 2025 es cómo la parte agéntica está ayudando a las empresas a sacarle el mayor beneficio a la parte humana. Y Ok, iniciemos con eso. Al final, cómo dale. esta parte agéntica 360 al final es esa plataforma integral de Salesforce que está uniendo, y aquí sobresalgo esta palabra, personas, porque al Ujú. final es el núcleo de todo esto. La inteligencia artificial, obviamente, aplicaciones y datos en un único ecosistema confiable. Y aquí voy a resaltar un poquito como las palabras de Mark Benioff que al final, digamos que quedaron como en su keynote principal y entablaba ese propósito, ¿no? O sea, cómo humanizamos la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, al Ujú. final, digamos que la inteligencia artificial se está convirtiendo ya en una herramienta importantísima, y lo que estamos enfocando, y Salesforce está trabajando muy fuerte, es para que todas estas empresas puedan operar como empresas agénticas, ¿sí? Para que todos estos agentes de inteligencia artificial comiencen a automatizar todas esas tareas repetitivas. Yo creo que ahorita vamos a ver muchos ejemplos, Hernán, de Sí, cómo total. esto ya comienza a tomar forma. Y también, además de eso, de generar esas o de disminuir esa carga operativa, también buscamos la activación de todos esos datos, porque al final en esta era conversacional que ya estamos viviendo, al final es un montón de información que vamos a tener disponible en tiempo Total. real, y al final esto nos va a ayudar a potenciar la productividad de todos estos humanos que estamos detrás de toda la operación, para que nos concentremos realmente en un planteamiento estratégico de los datos. Sí, Cami, entonces antes básicamente. de ir a hablar un poco más de lo humano, que eso creo que va a ser también transversal porque es lo que nos une, ¿no? Acá en este momento. A nivel plataforma, no sé si nos querés contar un poco más cómo Salesforce está preparando o preparó esta experiencia 360. Claro, y excelente pregunta, porque al final yo creo que esto también lo vamos a estar resaltando mucho en esta charla, porque al final aquí ya vemos cómo Data Cloud o Data 360, que este fue el lanzamiento para este año, va a Ujú. ser el orquestador de toda la información. O sea, al final ahí es donde nosotros vamos a tener realmente lo que es la estrategia Customer Centric. Vamos a tener toda la información del cliente, del consumidor, con los diferentes puntos de interacción que tengan con la marca, ya Ujú. sea desde la experiencia de ventas, desde la experiencia de marketing, desde todo, desde la experiencia de servicio. Nosotros vamos a estar teniendo esa visión 360 del consumidor, y al final los agentes los que nos van a ayudar es a traer toda esa información y centralizarla, ya sea en el CRM, y ya también obviamente teniéndola dentro de Data 360 para poder orquestar toda la información. Entonces, aquí nosotros Yo me vamos a robé un poder. concepto, Cami, Dale. Ajá. que lo repito mucho y me lo habrás escuchado, es que Data 360 para mí es el nuevo CRM, ¿no? O sea, Sí, tal cual. hay satélites o canales que atienden la venta o que atienden a la postventa o que se comunican y que antes los datos residían en alguno de esos lugares, ¿no? Que siguen residiendo en alguno de esos lugares, pero creo que hoy Data 360 empezó a tomar como ese nuevo rol de la Claro. construcción de datos, ¿no? No sé qué pensás con Claro, eso. porque aquí vamos a tener toda la perspectiva de la experiencia del cliente, ¿sí? Desde la parte de servicio, desde la parte de marketing, desde el ecosistema digital en general, y también obviamente el offline. Y al final también marketing, cómo comienza a operar también como en esa línea transversal del ciclo de vida de los clientes. Y aquí yo creo que ya entramos a un punto importante, digamos, como de los puntos relevantes que debería tener una empresa Agentic Enterprise, ¿no, Hernán? Digamos, Sí, total. cómo centrarnos sobre todo en la experiencia y en la estrategia de Customer Centric, que yo creo que eso también es uno de los tips que traemos muy relevantes para esta charla, ¿no, Hernán? Total, porque como hablabas vos recién, y por eso decía que íbamos a hablar mucho de las personas durante este webinar, y spoiler alert, vamos a estar hablando todo el webinar. Sí, vamos a contar más adelante algunos casos muy relevantes, pero nos van a tener que escuchar. Y van a escuchar mucho Agentic Enterprise o Agentic 360.
hoy, ¿por qué decimos que las personas son importantes y por qué decimos que para ser una empresa agéntica no solamente alcanza con tener no sé, inteligencia artificial, ¿no? O sea, sino es tener una estrategia con la inteligencia artificial? ¿Y por qué nosotros los humanos hoy nos estamos planteando esto? Es porque empezamos a dejar de ver a los agentes o los habilitadores de inteligencia artificial como una herramienta, sino como un cuasi compañero de trabajo que te Claro, libera de la carga operativa, ¿no? Pero esa estrategia tiene como centro a las personas que la usan, ¿no? Es al user y a nuestro cliente, que generalmente hablamos mucho del cliente y no tanto del user. Pero en general se podrían tomar dos como muy parecidos. ¿Por qué? Porque a través de esta interfaz que generalmente es conversacional y puede ser a través de un chat o a través de voz o a través de cómo nosotros tocamos esos datos, comprendemos más con quién estamos hablando, ¿no? O sea, eso claro. es básico. Pero a la vez de poder comprender con quién estoy hablando, a mí me parece muy importante que esas conversaciones también generen una aceleración en ciertos procesos, ¿no? O sea, porque o sea, yo puedo entender mucho, pero si eso a mí no me ayuda a resolver algo rápido, o sea, voy a estar en un chat eterno o hablando con alguien que no me resuelve nada. Entonces, al entender con quién hablo y al realmente sentirme entendido yo cuando estoy haciendo una acción con una empresa, genero conversaciones mucho más fluidas y creo que cuando le aplicamos a esta interfaz conversacional la posibilidad de ejecutar acciones, ¿no? O sea, en base a la información que tengo, por eso hablábamos de que tan importante es la información en todo esto, empezamos a liberar esa carga operativa porque empezamos a accionar, no solamente a derivar, como eran las primeras interfaces conversacionales inteligentes, sino a ejecutar acciones que, si son muy repetitivas, tienen mucho tiempo a las personas que queremos en el frente de nuestra empresa, vendiendo, atendiendo y justamente utilizando toda la información para tener al cliente o al usuario en el centro, generalmente la tenemos cargando el CRM. Entonces, cómo nosotros integramos tecnología, cómo nosotros integramos a las personas con la tecnología, eso es un cambio cultural y organizacional y por eso se llama, ¿no? O estamos llamando Agentic Enterprise, porque la empresa tiene que Exacto. volverse agéntica. Claro, y para que nosotros podamos convertir una industria agéntica, yo creo que los humanos son claves, ¿sí? Y ahorita tú tocabas un tema, Hernán, que esto al final no es solamente, yo creo que ChatGPT y que por ende Se le acabó la inteligencia a Camilo, me parece. Lo perdimos, me parece. Lo perdimos. A ver, justamente lo que estábamos comentando y ahora mientras Cami se reincorpora, es muy importante cómo los equipos, ¿no? se concilian en esa estrategia. No sé, Cami, si te recuperamos. hola, hola, ¿ahí Eh, me escuchan? Listo. perfecto. Sí. Perfecto, sí, no, sí, ahí estaba resaltando un punto. Ya está jugando. Ah, Bueno, eh, ¿qué hablamos sobre cultura? Y ahora, mientras Cami se vuelve, es cómo nosotros hacemos que cada una de las áreas de la organización trabajen, ¿no? En compañía de la inteligencia artificial, de los agentes, sin fricción, ¿no? O sea, sino codo a codo, se dice, y poder utilizar toda esa información que tenemos en, en uso o que estamos generando en beneficio obvio de cada una de las áreas. Sobre todo, esta parte quería que la charle Cami, porque Cami viene de ser la persona que
justamente tiene la estrategia de datos y de marketing de Freeway que trabaja con nuestros clientes. Y entonces para mí es muy importante, no sé si estás ahora, Cami, Sí, ahí no sé si me escuchan. escucharte te escuchamos. Si querés, be free, Excelente, súper. Entonces, sí, hay qué pena, sí, tuve un problema con, no pasa con nada. mi red, pero bueno, son cosas que pasan en este tipo de eventos. Sí, y al final, digamos que esta parte que estamos nosotros viendo ahorita, equipo, yo creo que es uno de los tips más importantes que nos dio el Dreamforce, ¿sí? Porque Sí. como les decía, Mark Benioff centralizaba todo el discurso en humanizar la inteligencia artificial, pero para eso necesitamos una cultura organizacional que nos permita eh, integrar todos los equipos de negocio basados en el cliente. O sea, para que Ujú. nosotros tengamos una conversación lineal desde la perspectiva de servicio, de ventas, también de pronto en el relacionamiento on y offline, para que al final todos esos datos que estamos recibiendo de estas conversaciones, al final los podamos integrar y que esto nos lleve a una experiencia realmente omnicanal. ¿Sí? Entonces, lo que busca esto es que al final podamos ejecutar, si bien el usuario llega desde una etapa de servicio, también que en la parte comercial y de marketing estemos llevando esa misma comunicación y esa misma conversación, ¿no? Entonces, esto 100%. al final también tenemos que saber cómo lo evolucionamos, porque tenemos que primero organizar la casa, ¿sí? Como nosotros decimos Exacto. acá y le decimos a todos nuestros clientes, organizar primero la casa y comenzar a evolucionar constantemente la interacción con el cliente, iniciar con unos pequeños casos de uso, aprender, digamos, de la información que estamos habilitando para que al final le podamos sacar todo el jugo a esta estrategia y pues ya a toda la información que el cliente nos está dando en una conversación con un agente. Sí, no, Entonces, no yo creo hacer por que hacer, sino hacer con sentido para poder evolucionar. exactamente, tal cual. Y yo creo que aquí ya nos da pie para que comencemos a hablar de algunos casos de uso, Dale. de algunos clientes que ya se han atrevido aquí en LATAM, y que ya vieron esto como el presente y que ya se están incluyendo diferentes alternativas, buenas prácticas y casos de uso que también hemos venido aquí implementando, Y Hernán. Entonces nos gustaría que nos hoy, contaras ahí sobre eso. dale. Hoy ya tenemos más de 10 empresas que apostaron a convertirse o empezaron a convertirse en una empresa agéntica. Eh, y trajimos dos casos que me parecen muy relevantes porque denotan y muestran justamente esto que estábamos contando. Uno de ellos es Hyundai, Hyundai en México, una empresa automotriz muy reconocida, eh, que tenía el mismo problema que tienen muchas de las organizaciones que están en el online, ¿no? Tratando de capturar leads que se pierden, que no llegamos a capturar información, y que es muy difícil que entren en una parte del funnel que después vos sos que sos más marketero, te voy a pedir que me ayudes ahí. Claro, Mucho más warm, ¿no? O sea, y una parte del funnel donde me llega a mí como vendedor, siendo yo el vendedor, sin tener que arrancar el proceso de cero haciendo las mismas preguntas. Entonces, hoy generamos un agente que tiene varios casos de uso, son como 8 casos de uso, donde desde una interfaz en WhatsApp uno puede preguntarle a la gente desde promociones que hay de autos, preguntas más básicas, qué tipos de autos están a la venta, qué colores hay, cuáles son las garantías. Pero creo que lo bueno de esto es que desemboca, ¿no? No solamente en recabar mucha data, que de esto es lo que venimos hablando, tener mucha información de quién está interesado por mi producto, lo que va a generar después que la conversión obviamente sea mucho mayor, sino que hasta me puedo agendar un test drive. Que eso claro. genera, o sea, un montón de acciones que yo tengo que hacer como persona o como agente y que tengo que saber
dónde me queda una agencia cerca, qué horario es beneficioso para mí, qué auto quiero probar. O sea, hay muchas cosas que parecen sencillas que resuelve una persona en este tipo de caso de uso que lo está resolviendo la gente con muchísimo éxito. Y ahí, si quieren, pasamos a la siguiente, pero creo que lo importante es toda la carga operativa que se puede llegar a ver acá, que le estamos quitando a un vendedor o a una persona que atiende al público para que esté dedicada justamente a lo que realmente necesitamos que haga, ¿no? Claro, y ahí, digamos, en este caso de eso le estábamos apuntando a un indicador que yo creo que para, no solamente para la industria automotriz, sino para la mayoría de empresas, es que el 79% de los clientes potenciales de marketing nunca se convierten en ventas debido a la falta de nutrición. Y esto es una realidad que todos tenemos actualmente, o sea, el funnel o los consumidores están pasando en el funnel de una forma muy rápida, que es muy difícil que, digamos, un humano que pues tenemos memoria, falta de memoria y demás, pues podamos llevarle ese seguimiento y al final generar ese lead nurturing cada vez más personalizado. Entonces, acá en este caso de uso en particular, estamos enfocándonos en las dos primeras etapas del funnel, en el cual pues la generación de leads o lead generation al final nos está dando información de clientes o de consumidores, en este caso para Hyundai, que pueden ser leads de altísimo valor, porque están buscando a la marca directamente. Directamente, exacto. Y el mismo agente va calificando le dando un lead scoring a cada uno de esos consumidores para que ya nosotros, con la información que tenemos dentro de Data Cloud, que es nuestro nuevo CRM, pero potenciándolo ya digamos con Sales Cloud y Marketing Cloud, ya podemos generar ese engagement con los prospectos, podemos personalizar toda la información que se tiene, empujarlo dependiendo a las diferentes fases que se estén teniendo en las oportunidades y gestionar todo ese tipo de preguntas que puede tener el cliente en el transcurso de la venta, que a O al veces es muy revés, larga que genera muchos acá retos. Ujú. te quiero interrumpir porque estamos trabajando en un caso donde nosotros le hacemos preguntas a las personas para entender en qué momento de su vida están Claro, de compra y me parece súper piola traerlo ahora porque ya teniendo a la persona interesada yendo a buscarme, ¿no? O sea, las personas se abren mucho más a que le podamos hacer preguntas que pueden parecer muy rudas si te la hago de una o en la calle. Pero si vos entraste a comprar un auto o entraste a comprar o cualquier cosa en otro lugar, ya vas con una intención. Entonces, es muy fácil que yo pueda diseñar algunas preguntas que me den información para entender cómo nutrir ese lead nurturing que tú dices ahí, porque ahí es donde reside mucha de la información que necesitamos para vender más o para entender claro, cuándo, porque tal vez o sea, estemos interpelando cosas o adivinando a nivel marketing, generando clusters por generar de personas que hicieron 3 clics en mi página, ¿por qué no en esta interfaz conversacional también nosotros ser los que preguntan? Y eso creo que fue también un game changer ¿no? De decir, che, hoy tengo gente que me viene a buscar, no solamente a preguntarme, sino a que yo también le pueda preguntar. Y claro. para eso, o sea, que siguiendo en ese funnel, que vos decís, bueno, me van a hacer preguntas, yo hago preguntas, manejamos, ¿no? Esa información pero aquí lo que puede ser terminar en un agendamiento o conocer al consumidor, en otros clientes puede ser hacer una venta o pushear una garantía o pushear otras cosas, porque hoy en este tipo de interfaz conversacional tengo la posibilidad de interactuar de una forma distinta con nuestro posible consumidor. Y perdón Claro, que que les interrumpa, nos quedan 10 minutos y tenemos Perfecto. vasta información. Justamente lo que cerraba ahí era para que Cami nos cuente un poco el otro caso que tenemos de una empresa totalmente distinta, que me parece también de gran relevancia porque apunta un poco
a cosas distintas, pero con un resultado parecido, ¿no? A liberar carga Exacto. operativa de las personas. Sí, y tú tocas un punto para unirlo ya con nuestro siguiente caso de uso muy importante que aquí estamos viendo cómo está operando hoy el caso de uso de Hyundai Ujú. y en esa etapa también conversacional también cómo vamos aprendiendo del consumidor para que al Ujú. final podamos obtener esa información valiosa y al final no saber solamente y ver al lead como un número, ¿sí? Sino verlo como una persona que tiene la necesidad, en este caso, de comprar un vehículo y saber por qué lo está comprando, saber en qué momento de la vida está. Y eso también nos lleva a generar un relacionamiento muy personalizado y más efectivo, porque estamos tocando las fibras, que es, pues, digamos que una parte relevante cuando uno está comprando un vehículo. Para ya el siguiente caso de uso, que pues digamos que es un caso de éxito también que tenemos en Compensar, que es una de las cajas de compensación más grandes que tenemos aquí en Colombia, que opera en toda el área de Cundinamarca. Y el objetivo primordial que teníamos con Compensar era, primero, mejorar la experiencia del usuario y en este caso, de experiencia B2B para todos esos, digamos, gerentes de recursos humanos o empresarios que quieren afiliarse a la caja de compensación, mejorar toda esa experiencia de usuario para generar citas con agentes humanos. Entonces, aquí estamos viendo algo muy interesante de cómo los agentes están tomando toda esa información o todas esas conversaciones de leads las comienzan a dirigir de pronto a soluciones que de pronto ya se pueden encontrar más fácilmente y no tomar el tiempo de un humano para responderlas. Esto quita esa carga operativa y que realmente los agentes humanos estén encargándose de los prospectos y de los clientes que realmente están interesados y generar esa velocidad y consistencia en cada proceso. Entonces, al final lo que nos queda de este caso de uso, que ya podemos ver cómo está operando, que ese ya también está actualmente dentro del sitio web de Compensar, es Ujú. básicamente, por ejemplo, yo como un gerente de recursos humanos quiero hacerle la fiesta de fin de año a mis empleados y quiero averiguar, Compensar como mi aliado, cómo me puede ayudar. Primero, Compensar, obviamente, le da la información básica para que de pronto mire las instalaciones, mire toda la información básica para estar nutriendo a ese prospecto de esa oportunidad muy puntual. Y ya en el caso de que se necesite ya para cerrar el negocio, para de pronto ya generar ya un cierre mucho más efectivo, ahí sí podemos agendar el servicio con un agente humano y de esta forma pues tener una interacción y que los agentes realmente estén hablando y conversando, ¿no? Los agentes humanos conversando con los prospectos que realmente se necesiten y que realmente estén con una altísima probabilidad de ser. Entonces, Perfecto. aquí se pueden dar cuenta cómo al final con estos dos casos de uso, la operatividad, digamos que la utilizamos en función del humano. Y yo creo que aquí Freeway juega un papel importante de cómo poder ayudar a todos los que nos están viendo y también a todas estas nuevos clientes que estarían llegando. Total. Ahí la idea nuestra y nuestra estrategia es ver cómo empoderamos a las personas, ¿no? Que suena sexy, pero en realidad va por ahí. Sobre todo para que podamos enfocar al equipo en dejar de hacer tareas repetitivas, en que se enfoquen en poder tomar decisiones claves, en generar valor en estar con nuestros clientes. Entonces, acá un poco lo que proponemos, ¿no? Es cómo nosotros hacemos una estrategia agéntica desde el inicio, con casos reales y con casos de uso que den valor desde el inicio, pero con un norte, ¿no? O sea, la estrategia tiene que ser cómo nos agentizamos, si se puede decir. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial deja de responder, como dice ahí un poco el gráfico, y empieza a actuar. Pero empieza a actuar en base a, obviamente, el clip label que nosotros le damos para que actúe. O sea, no es que de golpe se vuelve autónoma, sino que va a tener, obviamente, una configuración para que nos apoye. ¿Y esto en qué va a estar basado o en qué va a estar apoyado?
en cómo tenemos, como decías vos, cómo tenemos la casa ordenada, ¿no? En cómo nosotros tenemos los Ujú. datos y hoy tenemos, te podría decir, y ahora con la incorporación de informática a Salesforce, toda la gestión de datos end-to-end de la forma que necesitamos para que nuestros agentes sean muchísimo más efectivos y profitables, ¿no? Em, Claro, y en ese, por ahí, final del camino, donde realmente pudimos establecer lazos entre los agentes y entre las personas, donde nosotros incorporamos culturalmente a la tecnología como parte vital del negocio, tener a las personas haciendo lo que necesitamos, que es más supervisar, pensar, innovar y hacer todo por lo que realmente nos contrataron para nuestros puestos, ¿no? O sea, tener a mis vendedores claro. vendiendo, tener a mis asesores dando asesoría a nuestros clientes y no generando de nuevo, sé que suena repetitivo, pero tareas repetitivas, no cargando datos en el CRM, sino que generando esos datos o utilizándolos de una forma inteligente para vender más, por ejemplo. Claro, Em, y yendo un poquitito más a detalle, Cami, que vos sos, en este caso, mi pata más técnica marketinera. ¿Cómo ves a Freeway apoyando al mercado, apoyando a nuestros clientes, apoyando a esas empresas que quieren dar ese salto, ¿no? O sea, hacia ser una empresa agéntica? claro, y yo creo que es importante que esto no lo veamos solamente como un proyecto de inteligencia artificial. Sí, yo creo que aquí Freeway lo que nos concentramos sobre todo es en la estrategia para que diseñemos ese modelo agéntico para que realmente esté generando un revenue y una eficiencia y una experiencia del cliente realmente innovadora y que al final esté orientada en los resultados. Pero algo importante es cómo vamos a orquestar esos datos, lo que hablábamos ahorita, cómo vamos a organizar la casa para conectarnos desde todas las perspectivas, ya sea de CRM, de marketing, y poder construir realmente agentes que estén generando información. O sea, cada punto del ciclo de vida del cliente y cada interacción al final lo que nos tiene que dar es datos relevantes del cliente para que podamos realmente acompañar en ese cambio en los equipos, ¿sí? Para redefinir los roles. Esto al final lo que nos está llevando es redefinir la visión de un vendedor, de un agente de servicio, para que ya le demos como esa visión estratégica y al final, pues, con todo este aprendizaje que tenemos de toda la industria en Latinoamérica, pues al final, pues nos da un respaldo y también, pues, muy buenas prácticas y aprendizajes para tomarlos en cuenta con nuestros clientes. Entonces, yo creo que aquí Freeway juega un papel también muy importante en cómo le podemos aportar a nuestros clientes que pues ya se están atreviendo pues a toda esta etapa agéntica y conversacional. Total, perfecto. Creo que ya a nivel contenido estamos para entender un poco qué significa, ¿no? Agentic Enterprise, una empresa agéntica, cómo las personas y la inteligencia artificial, los agentes y la tecnología empiezan a trabajar más juntos que nosotros simplemente activar a la tecnología. Y creo que, si no me equivoco, quedan algunas preguntitas por ahí, Ram. Correcto, en el transcurso recibimos algunas preguntas, seleccionamos tres bastante importantes. La primera es, ¿qué hace que una empresa sea realmente agéntica? Bueno, o sea, Ok. realmente es un poco el resumen del webinar, ¿no? O sea, una empresa agéntica es la que puede operar con sistemas autónomos y personas al mismo tiempo y que permiten que, lo que decíamos, esas tareas repetitivas o esas tareas tediosas que nos pasan mucho a los vendedores, las haga o las resuelva un agente y que el valor que tenemos nosotros sea el de intervenir o simplemente revisar qué hicieron
para que nosotros podamos estar pensando, para que nosotros podamos ser creativos, para que nosotros podamos innovar y a la vez, ¿no? Reducir costos operativos y poder escalar el negocio. No sé, Cami, si ahí me querés apoyar con algo. Sí, claro, o sea, al final para que una empresa realmente se vuelva agéntica, yo creo que tiene que hacer una interiorización y revisar al final como a nivel de arquitectura, a nivel de estrategia, tenemos organizados los datos, porque al final no solamente necesitamos tener los datos para generar una conversación fluida, sino también entender qué vamos a hacer con toda esta cantidad de datos que vamos a recibir, para que al Total. final esto realmente sea una herramienta para los comerciales, para la gente de servicio y obviamente también para que marketing genere una mejor interacción con los clientes. Gracias. Buenísimo. Luego, para ir cerrando y apretamos un poco la velocidad, ya nos pasamos un minuto, ¿cuál es el impacto inmediato en áreas comerciales y de servicio? Esa sí te la Eh, dejo, Hernán, que sí, tú ya lo a ver, vives. eh, uno es, sobre todo para escalar, es mucho más fácil escalar en gente, en agentes, que en gente. Eh, Dos, esto que no me voy a cansar de decir porque ya lo estamos viendo, es tener a las personas donde las tenés que tener y no cargando datos en un CRM, hacer la gente más profitable. Y algo que decía Cami recién es poder darle el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. O sea, no desperdiciar acciones de marketing porque conocemos a las personas, porque conocemos las interacciones, porque somos más inteligentes en cómo generar clusters y entender qué necesitan. Entonces ahorramos en esfuerzos, pero también ahorramos en carga operativa justamente porque le cedemos esa primera etapa o ese pedazo a los agentes. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿qué se necesita para adoptar Agentic AI dentro de una organización como primeros pasos? La Bueno, casa pues sí ordenada. que sí, la casa ordenada, o sea, lo que hablamos, los primeros pasos es yo creo que primero mirar la cultura, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, ver si nosotros dentro de la organización realmente tenemos una estrategia customer centric, ¿sí? Para que nosotros podamos plantear esa conversación con nuestros consumidores y al final tener todos los datos de una forma súper organizada para que podamos primero gestionar la información que nos está entrando, entender al consumidor y ya después comenzar a accionar todos estos datos y toda esta información que estamos teniendo, pues para que al final esto se convierta ya en labores comerciales, de servicio y de marketing, básicamente. Perfecto, Cami, gracias. Perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas más que nos estuvieron escribiendo. Les estaremos respondiendo lo antes posible para no extender más el tiempo que nos aportaron. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Siguiente slide, por favor. El tiempo que nos dedicaron. Hernán, Cami, últimas palabras. Gracias, la verdad es que es un placer hablar con Cami, siempre muy interesante nuestras charlas, a veces de música y generalmente cómo impactar en el negocio. Espero que les haya interesado, la idea era tener una conversación, no tener algo técnico muy Exacto. profundo. Eso sí, generalmente lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo, pero bueno, la idea era empezar a introducir qué es una empresa agéntica y espero que se hayan llevado una buena impresión de eso. Los esperamos y lo que necesiten, estamos a disposición. Claro, o sea, aquí estamos dispuestos también a aclarar todas las dudas que es normal que ahorita en todo este boom todos tenemos y pues aquí dejando las puertas abiertas para que nuestro equipo de especialistas estén asesorándolos y dándole el mejor uso de la inteligencia artificial y de toda esta etapa de Agentic Enterprise para sus organizaciones. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los que nos están viendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán, Chau. Cami. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.